Hola, buenas tardes, bienvenidos a Justicia TV Noticias. ¿Cómo estás, Armando? Bien, Giovanita, una nueva semana informativa aquí en Canal Justicia TV del Poder Judicial. Vamos con los titulares. De una vez. Tras ser extraditado de Rusia, Abel Valdivia, acusado del asesinato del periodista Cristian Enrique Tirado en Lince en el 2023, fue sometido al control de identidad y será llevado a prisión para cumplir 18 meses de prisión preventiva. Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Víctor Vega Vilela, el hombre acusado de matar y mutilar a su propia madre, la perito judicial Norma Vilela en Huaura. Y hasta 12 años de cárcel pueden ser condenados por la justicia aquellas personas que en su modalidad agravada afectan el medio ambiente, advirtieron los jueces que participaron en el Congreso Internacional de Justicia Ambiental en Piura. Un fallo histórico realizó el Poder Judicial al declarar el río Marañón como sujeto de derecho y por lo tanto dispuso una serie de medidas para su protección ambiental. Bien, empezamos con el desarrollo de la información. Ya se encuentra en el Perú para responder por el delito de homicidio el ciudadano Abel Valdivia, quien fue extraditado desde Rusia a pedido del Poder Judicial. Como se recordará, a Valdivia se les indica por el asesinato del periodista Cristian Enrique Tirado en una fiesta en Lince en el año del 2003. El sujeto huyó tras el crimen a Colombia y luego llegó a Rusia y afronta una orden de 18 meses de prisión preventiva en nuestro país. Se cubría la cabeza con una capucha negra a su salida del aeropuerto Jorge Chávez. De esta manera llegaba de Rusia Abel Valdivia, requerido por la justicia peruana, al estar implicado en la muerte del comunicador Cristian Enrique Tirado. O sea, ahí ya le disparó. Ahí ya le disparó. En ese momento ya le disparó. El pasado 13 de octubre, el noveno juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Lima ordenó 18 meses de prisión preventiva para Valdivia Montoya por el presunto delito de homicidio simple en contra de Cristian Enrique Tirado. Es por eso que el órgano jurisdiccional va a amparar los 18 meses de prisión preventiva que ha solicitado el representante del Ministerio Público para los fines descritos por el propio titular de la acción penal. Los hechos ocurrieron en la fiesta de cumpleaños en Lince, organizada por Paul García Cercano, colaborador de la congresista Roselia Muruz, donde las cámaras registran que luego de una discusión en plena calle de Abel Valdivia contra Cristian Enrique Tirado, se produce un disparo contra este último, originando su muerte. Valdivia no estaba solo, su hermano estaba con él cuando sucedió el ataque. O sea, ahí ya le disparó. Ahí ya le disparó. En ese momento ya le disparó. El implicado en la muerte de Cristian Enrique Tirado llegó desde Rusia luego de 11 meses de abandonar el territorio nacional, cuando pensaba evadir la justicia. Valdivia viajó a Colombia y luego a Rusia con la finalidad de no enfrentar las investigaciones, mientras su hermano Pedro está detenido. El sospechoso llegó alrededor de la 1:30 de la mañana al aeropuerto Jorge Chávez, donde la familia de Tirado lo esperó y pidió justicia para su hijo y que ésta pueda sancionar al culpable o los culpables de este asesinato. Bueno, y antes de ser internado en un centro penitenciario, el investigado Abel Valdivia fue sometido a una audiencia de control de identidad virtual en la Corte Superior de Justicia de Lima. En los próximos días comenzará a ser juzgado por el delito de homicidio en agravio del periodista Cristian Enrique Tirado. Veamos los detalles. Luego de su llegada a Perú, Abel Valdivia pasó el control de identidad como corresponde. Él fue extraditado para cumplir la prisión preventiva ya dictada el pasado 13 de octubre de 2023. Muy bien, muchas gracias. En la diligencia, la jueza confirmó los datos personales del investigado. Luego pasó a leerle sus derechos. De hecho, a conocer los cargos formulados en su contra. En este caso ya nos ha indicado que sí los conoce. Tiene derecho a designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. También nos ha indicado que conoce los cargos que se le atribuyen. A ser asistido de los actos iniciales por un abogado defensor de su libre elección o de oficio. Tiene derecho a abstenerse de declarar y, si acepta hacerlo, que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias donde se requiere su presencia. El derecho a guardar silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. Tiene derecho a que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. Tiene derecho a ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiera.
tiene derecho a hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las diligencias. Bien, se le hace conocer entonces todos estos derechos que le alcanzan en su condición de imputado, a su vez indicarle también que este juzgado, noveno juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales prescritos en la Constitución Política del Perú y en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal. Finalizando la audiencia, se ordenó que el INPE disponga el internamiento del procesado en un centro penitenciario. Ahora nuestra compañera Kelly Medina se encuentra con el doctor Renato Ali, jefe de la unidad del Observatorio del Poder Judicial, para abordar el tema de la extradición en los procesos penales. Adelante, Kelly. Gracias por el pase, compañeros. Nosotros nos encontramos con Renato Ali, jefe de la unidad del Observatorio Judicial, quien nos va a hablar sobre el tema de la extradición, justamente por algunos casos que estamos viendo hoy en día. Doctor Renato, cuéntenos, ¿cómo se inicia o qué casos amerita una extradición? Bueno, la extradición es una institución jurídica no de recién data de nuestro organismo penal, sino que es un mecanismo mediante el cual, un mecanismo de asistencia judicial mediante el cual se puede traer a la justicia a un sujeto, por ejemplo, cuando se trata de la activa, que es cuando nosotros pedimos a un sujeto que haya rehuido o que por algún motivo no se encuentre en nuestro territorio nacional. Sin embargo, también es un mecanismo de cooperación internacional debido a que permite que nosotros también entreguemos a otras autoridades extranjeras, a ciudadanos nacionales o extranjeros que del mismo modo sean requeridos por ella. Como ya un poco he adelantado, la extradición se divide en dos modalidades: la extradición pasiva, ya que esa es la primera que es descrita en el Código Procesal Penal, que es aquella en la que se nos requiere a nosotros, al Perú, a algún ciudadano nacional también o extranjero, para entregar a las autoridades. Por ejemplo, el caso de Joran van der Sloot, ¿no? Él fue entregado, ¿no?, mediante un convenio que se hizo para poder dilucidar un caso que él tenía pendiente en Estados Unidos, pese a que él acá también venía afrontando algunos problemas. Y del otro lado tenemos a las extradiciones activas, que son las que nosotros pedimos, ¿no? En este caso están, por ejemplo, el caso de Sergio Tarache, el último ahora de Abel Valdivia, entre otros sujetos, incluido la del ex magistrado supremo César Inostroza, el presidente Alejandro Toledo, todos por los cuales han venido al Perú mediante una extradición. Ahora, el procedimiento incluye a distintos estamentos del Estado, no solamente incluye al Poder Judicial. Eso es lo que le quería preguntar. Hay muchas instituciones que se involucran justamente para el tema de la extradición, no necesariamente solo el Poder Judicial actúa. Así es, el Ministerio Público, como siempre, como rol que tiene, constitucional y legalmente como el investigador de la denuncia penal, titular de la acción penal, es quien generalmente solicita los pedidos al juez. En este caso, al verificarse la no presencia de un individuo, y estamos hablando de extradiciones activas, ¿no?, cuando nosotros pedimos, al verificarse la ausencia de un sujeto del proceso o que lo está rehuyendo, normalmente el fiscal solicita algún requerimiento de prisión preventiva, detención detención preliminar, y ante la falta de presencia del sujeto en la audiencia correspondiente, el juez, una vez que decida dicha medida restrictiva, puede ordenar la ubicación y captura. Con esto se dirigen los oficios al área de Interpol, del Ministerio del Interior, para su ubicación a nivel ya internacional. Y luego de algún tiempo, generalmente nos sale la alerta roja de alguna Interpol de otras ciudades, de otros países, mediante los cuales indiquen que el sujeto se encuentra ahí. Por ejemplo, en el último caso de Abel Valdivia, en Rusia, ¿no?, indicaron que el sujeto se encontraba ahí. Con esa nota se forma el cuaderno de extradición. Una vez que llega la nota acá, el juez de investigación preparatoria tiene que formar el cuaderno de extradición con todos los elementos que acrediten la participación y vinculación del procesado con los hechos imputados, y este cuaderno se eleva a la Sala Suprema de la Corte Suprema. Y la Sala Suprema emite una resolución consultiva mediante el cual analiza algunos requisitos formales y de fondo, pero más o menos genérico serían que el delito que se está viendo acá también sea considerado delito allá, en dicho país, que la acción penal no haya prescrito en alguno de los países. También hay ciertos requisitos que se ven específicamente dependiendo si existe o no tratado de extradición. Hay algunos tratados que prohíben expresamente la aplicación de la prueba de pena de muerte u otros, ¿no? Y una vez que la Corte Suprema emite su resolución consultiva, lo remite al Ministerio de Justicia.
y el Ministerio de Justicia con sus áreas respectivas hacen también la verificación correspondiente de los requisitos y una vez que ellos lo tienen ya verificado, se procede con la expedición de la resolución suprema que tiene que ser refrendada por el Consejo de Ministros. Doctor, ¿qué pasa cuando no existe un tratado con ese país donde hay, por ejemplo, una persona que se requiere para que pague sus delitos aquí en Perú? En el derecho internacional existe algo que se llama el principio de reciprocidad. En ese mismo sentido, nuestra misma norma interna señala que pese a la no existencia de tratados internacionales, el derecho entre partes de ayuda procesal prima por sobre todo en este caso. Así no exista un tratado internacional, el derecho internacional permite, bajo esta reciprocidad, permitir extraditar a una persona de afuera, pero con el compromiso de nuestras autoridades, obviamente, de cuando sucede algo similar, pero a la inversa, es decir, cuando un extranjero se encuentra aquí pedido, nosotros también con dicho país tendremos esa reciprocidad. Ahora, doctor Renato, finalmente, para que el televidente que en este momento nos está viendo también entienda, se ven muchos casos, usted ha mencionado algunos, ¿no?, que ha sido noticia en nuestro país, pero a veces dicen, pero ¿por qué tarda mucho la extradición? Algunos tardan mucho tiempo, otros son en corto tiempo. ¿Dónde va el cuello de botella? ¿Dónde se estanca o dónde de repente podamos ver ese tiempo que se dilata? Bueno, hay los problemas atribuibles a los propios procesados. Evidentemente, si alguna persona está en otro país es porque busca rehuir la justicia. Entonces, el hecho de que Interpol pueda encontrarlos es un trabajo bastante minucioso y que debe encomiarse bastante, ¿no? Debe probablemente trabajarse más para que dicha unidad sea más, cuente con más recursos para poder realizar el ya gran trabajo que realizan, ¿no? Sí, para que lo sigan realizando. Pero desde el punto de vista formal también podemos apreciar que existe debidamente acreditado por la carga procesal la agenda, porque las resoluciones consultivas que emite la Corte Suprema para las resoluciones se dan a través de audiencias. Entonces las audiencias también entran dentro de la programación, que relatoría, secretaría, que los distintos órganos puedan ver y tiene que agendarse dentro de la carga que ya existe, ¿no? Sin dejar de lado otros casos igualmente importantes. Y finalmente también se entiende el aspecto formal, pero ya post emisión de una resolución consultiva, y que data de cuánto tiempo ya el Ejecutivo pueda demorarse en emitir la resolución suprema que es publicada en el peruano para posteriormente remitirse por Cancillería al otro país y hacerle seguimiento porque actualmente existe la autoridad central a cargo de la Fiscalía de la Nación, quienes son los que hacen ese seguimiento. Entonces, muchas veces debido al tiempo que pueda demorarse, creo que en la actualidad ya no se requiere la firma de todo el Consejo de Ministros. Creo que el Ministro de Justicia y otro más pueden ser suficientes para ello, o creo que era un plan que estaba en evaluación, si mal no me equivoco, pero precisamente para que una resolución sea anteriormente firmada tenía que esperar al Consejo de Ministros para que todos firmen la resolución y pueda procederse. Entonces eso claramente generaba muchas más demoras. Pero de otro lado, la gestión del doctor Arévalo, conjuntamente con la Secretaría General de la Corte Suprema, trabaja de la mano con la Autoridad Central de la Fiscalía de la Nación y a la vez con los miembros de Interpol para poder, hasta los temas de compra de pasajes. Hay temas administrativos que muchas veces los ciudadanos no ven, no conocen. Exacto, ¿no? Entonces, el tema de la viabilización logística de los policías que van a ir, al mismo tiempo como los pasajes, de quién sale el presupuesto, qué tipo de pasaje comprar, ¿no? Todo eso es un trabajo que muchas veces se hace fuera de horarios de oficinas y que involucra a muchos agentes operadores de justicia que en este caso se ponen la camiseta para poder sacar adelante estos casos y evitar la impunidad. Y creo que la palabra en este caso siempre es presupuesto, ¿no? Presupuesto para poder mejorar las áreas que se encargan de estos procesos de extradición. Pero como usted muy bien lo ha explicado, desde la gestión del doctor Javier Arévalo Vela se hacen esfuerzos a pesar del bajo presupuesto que tiene la institución para que estas personas pues que están en el extranjero puedan venir a dar la cara a la justicia y recibir, de ser el caso, la sanción que corresponde. Muchas gracias, doctor Renato Ali, jefe de la unidad del Observatorio Judicial, que nos ha explicado muy bien sobre el tema de extradición. Muchas gracias, Kelly, al doctor Ali, por supuesto, que nos ha dado luces, sin duda, sobre esta figura, ¿no? La extradición, sí, que muchas veces uno se pregunta, pues, ¿en qué casos se da, en qué casos no? ¿Por qué demora tanto algunos casos? ¿Por qué se dilata algunos y, al contrario, otros lo hacen en un tiempo mucho más breve? Sí, pues ya habló un tema
El tema administrativo interesante también y que se ha visto en la última extradición que hubo en el caso del sobrino de Toledo, que los policías fueron, compraron su pasaje, todo, pero después se dilató y ese tema, simplemente de ese cambio de pasajes, complicó un par de días de la extradición, ¿no? Son temas pequeños, ¿no? Pero así importantes. es. Armando, continuemos con la información. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Víctor Vega Vilela, el hombre acusado de matar y mutilar a su propia madre. La perita judicial Norma Vilela en Guaura. Los detalles en la siguiente nota. Por todos estos fundamentos se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitada por la defensa de Víctor Javier Vega Vilela por el delito de feminicidio en agravio de Norma Beatriz Vilela Villaca por un plazo de 9 meses. El acusado llevará su proceso en la cárcel. Esta fue la resolución de la jueza Sandy Basilio Isidro del tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Guaura, quien luego de escuchar los argumentos de las partes resolvió otorgar la prisión preventiva para Víctor Javier Vega Vilela, quien presuntamente agredió y dio muerte a su madre Norma Vilela Villaca. En la audiencia, el hijo de la víctima y acusado de la muerte de su propia madre dijo ser inocente y lamentó no haber podido enterrar a su madre. En que se me han vulnerado mis derechos, no he podido ir al velorio de mi madre, no he podido enterrar a mi madre, ver su entierro, varios hechos y nada, ahí ven los videos, ¿no? Y que soy inocente. En la diligencia, que duró más de 6 horas, las partes pudieron exponer sus alegatos. Resultados de las pericias efectuadas, pericias por cierto científicas y técnicas en el domicilio de la agraviada y las heridas puntiformes y escoriaciones visibles que ésta presentaba y que denotaban un posible enfrentamiento entre la víctima y oposición y resistencia por parte de ésta con el desarmador de sus familiares, que han indicado, señorita magistrada, es que se solicitó pues la detención preliminar de esta persona. Me estoy refiriendo a Víctor Javier Vega Vilela, la misma que fue concedida siendo detenido formalmente en este proceso, señorita magistrada, el día 6 de septiembre del 2024 a las 19 horas y puesto a la disposición del DEPINCRI para las diligencias correspondientes. Estos son los hechos que se le atribuye a Javier, entonces, a Víctor Javier Vega Vilela, señor magistrado. Se perdió en todo momento la presunción de inocencia. Bien. ¿No? Y eso no es justo. No es justo que una persona que no es culpable sea tratada como tal. Por lo cual, repito, solicitamos que esta medida de prisión preventiva, este requerimiento de prisión preventiva, sea declarada infundada. Norma Vilela Villaca era madre soltera, se desempeñaba como perito judicial en la Corte Superior de Justicia de Guaura. Hace algunos días fue encontrada muerta en un lugar descampado, con el cuerpo semidesnudo, sin una pierna y sin tejidos en el rostro. Su único hijo, Javier Vega Vilela, es señalado como el culpable de tan lamentable hecho. Cerca de las 10 de la noche, la magistrada anunció la medida, la cual aclaró servirá para las pericias que se tienen que realizar con el acusado. Bueno. Lamentable hecho, en realidad, ¿no? Tan sí, pues, lamentable como condenable, y más si tenemos en cuenta esta forma tan terrible en que la perita judicial perdió la vida. Su hijo señala que no tiene responsabilidad, sin embargo no ha dado una respuesta coherente del por qué se encuentra rastros de sangre, ¿no?, en la vivienda. Tras la pericia de luminol, pues eso se ha develado, sin embargo, pues no ha sabido explicar exactamente qué fue lo que ha ocurrido. Claro, y su argumento de la defensa es que se niega la presunción de inocencia, pero en este caso está viendo la prisión preventiva, que es el peligro de fuga, ¿no? No se está viendo el tema de fondo todavía, así que por ahí no iría la cosa. La psicóloga del Poder Judicial y especialista en criminalística, Melissa Kulki, hizo un análisis de los rasgos de personalidad de Víctor Vega Vilela, el sujeto que justamente hemos visto actuó con extrema violencia y asesinó a su propia madre, la perito judicial Norma Vilela. Veamos el informe.
El delito de parricidio es considerado uno de los más crueles debido a que se comete dentro de un entorno de confianza y rompe con la protección que debería existir en las relaciones familiares. A raíz del caso suscitado en Huaura, en donde se investiga al hijo de la trabajadora judicial de presuntamente haberla asesinado cruelmente, la psicóloga criminalística Melissa Kulki realiza un análisis general del perfil psicológico de estos criminales. Pero analizando un poco la mente y llamando mucho a la criminología, que es justamente el análisis de la conducta, en este caso del criminal o la persona que comete el delito, es revisar psicológicamente qué es lo que pasa y qué tipo de antecedentes pueda tener. En el caso que conmocionó a Huaura, la profesional señaló que el asesino probablemente ha tenido una ira contenida por el ensañamiento con la víctima a la que le desgarraron la piel. Esta persona ya ha tenido una ira contenida, ¿no? Si es que nos adelantamos un poco a conocer, ha habido un tema de ira, de repente de una situación de agresividad tal hacia la madre a llegar a este aspecto, ¿no? Entonces, eso no es de ahora, eso ya se ha venido teniendo ahí, seguramente ya ha sido mostrándose. Este grave delito, que se encuentra tipificado en el Código Penal en su artículo 107, puede tener diversas detonantes. Muchas de estas tienen que ver con los estilos de crianza de los hijos, el tipo de entorno en el cual se involucran, entre otros. Alejarlos de la violencia familiar, ¿no? Y de todo el núcleo familiar en este caso, para que no observen, no miren estas conductas y no sientan que son conductas normales, que puedan llegar, porque también a veces revisamos casos que los niños han visto violencia toda su etapa de infantil, adolescencia y ya de adultos, obviamente tienen conductas, digamos, como que para ellos son normales. La psicóloga criminalística resaltó la importancia de no normalizar los cambios de conductas de nuestros hijos y estar atentos a cualquier signo de alerta. De repente esos niños que son muy impulsivos o son muy agresivos o de repente no miden el peligro. Hay que estar muy atentos en este caso a observar a nuestros niños, que no haya situaciones que me digan algo está pasando, ¿no? Y acompañar mucho el tema del cuidado de la salud mental, que en estos momentos y con el detonante que hemos tenido de la pandemia, pues nos está trayendo muchas evidencias. Debemos conocer que el delito de parricidio es penado hasta con 25 años de cárcel. Y es que el tema de la salud mental es tan importante, Armando, ¿no es cierto? Que no debemos de cuidarlo. Hay signos de alerta, como bien decía la psicóloga del Poder Judicial. Lamentable claro, el tema hecho. preventivo, ¿no? Que es importante. Y que, como vimos ayer, había una cifra que eran casi medio millar de personas que están presas por matar a sus propios padres. Eso ya es alarmante en realidad. Bien, continuamos con la información, ya cambiando de tema. Los hermanos Lisette y Fausto García, detenidos cuando transportaban injustificadamente más de $400.000 a Tumbes, pasarán los próximos 18 meses con prisión preventiva en la investigación que afrontarán por el delito de lavado de activos. Así lo dispuso el Poder Judicial. Por no poder justificar la procedencia de los $400.000 que llevaban camuflados en sus maletas, los hermanos Lisette Patricia y Fausto Andrés García Rimaicuna tendrán que afrontar 18 meses de prisión preventiva ordenada por el Poder Judicial. Primero, se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos, segundo despacho. Consecuentemente, se dicta mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra los imputados Lisette Patricia García Rimaicuna y Fausto Andrés García Rimaicuna en calidad de presuntos coautores del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. Ambos hermanos serán investigados por el delito de lavado de activos tras la decisión del juez Roberto Subnojara a cargo del 6º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior del Callao. La incautación de este dinero se dio el 3 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en donde la policía intervino a Fausto García, de 18 años de edad, en cuyo equipaje fue detectado el capital.
Al interrogarlo, declaró que viajaba con su hermana de 24 años. En el equipaje de Lisette, la policía también encontró paquetes con el dinero de dudosa procedencia que tenía como fin la ciudad de Tumbes y probablemente luego ser llevado al Ecuador. Al ser interrogada, señaló que un tal Pepe, a quien conoció en una discoteca, le pagó $2.000 a cambio de llevar todo ese dinero. La fiscalía investiga a los hermanos como coautores del hecho. El Ministerio del Interior aumentó la recompensa para quien dé información que permita la captura de Vladimir Cerrón, fundador del Partido Perú Libre. Ahora se ha ofrecido nada menos que $500,000 a quien colabora con su detención. Anteriormente se había ofrecido $200,000 de recompensa por Vladimir Cerrón, quien desde octubre del año pasado pasó a la clandestinidad tras el fallo del Poder Judicial que dispuso 3 años y 6 meses de prisión preventiva por el caso Aeródromos Huanca. Vamos a ver qué pasa en ese caso, ¿no es cierto? Cambiando de tema, les contamos que incendios forestales en 22 regiones del país han provocado la muerte de más de una decena de personas, millonarias pérdidas y afectado gravemente el medio ambiente. El premier Gustavo Adrianzen ha señalado que la mayoría de estos incendios fueron provocados por las personas. Ante esto, el Poder Judicial precisó que la quema o destrucción de bosques es penado con cárcel. Veamos. Una amenaza imparable. Miles de hectáreas de bosques y cultivos han sido devoradas por las llamas, poniendo en riesgo la vida silvestre y a comunidades enteras. No lo permitamos. Quemar bosques es un delito que puede llevarte a la cárcel. El juez superior penal Omar Ahmed ha recordado que el Código Penal castiga este tipo de acciones con penas severas. El cual establece el que tala o quema o destruye lo que son los bosques naturales, recursos naturales, puede conllevar una pena de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad. Ese es el tipo base, hay modalidades agravadas, y en el cual los elementos principales son que utilice o tale indebidamente una área boscosa, que estamos hablando de un sitio de hábitat de fauna silvestre. 2, que se vea que se esté causando un daño que sea más allá de lo previsto o lo tolerado conforme a las leyes de la materia. Y 3, que no tenga ninguna autorización de algún funcionario o entidad administrativa para realizar tales actos. La pena puede aumentar hasta 12 años si el delito involucra a más de 2 personas, una organización criminal o si resulta en lesiones o muertes. Una de 8 a 10 años, cuando estos hechos son cometidos por 2 o más personas, es suficiente para que se configure este delito agravado en esa pena más alzada, o también cuando este daño contra el bosque o zonas forestales está afectando a comunidades campesinas, comunidades nativas, civilizaciones no contactadas voluntariamente. En esos casos estamos hablando de una pena agravada. Adicionalmente a ello, también hay otra modalidad que es una pena privativa de la libertad de 10 a 12 años, cuando se advierte que esto no ha sido solamente realizado por 2 o más personas, sino por una organización criminal, o se causan lesiones graves o la muerte de las personas. Esta podría ser la situación de las personas que han provocado los incendios forestales en 22 regiones del país. El premier Gustavo Adrianzen aseguró que estas prácticas son ancestrales. Nosotros tenemos información cierta que todos estos incendios tienen origen humano, obedecen a una vieja práctica ancestral, pero lo que nosotros quisiéramos, por favor, es pedir que en circunstancias excepcionales, como las que estamos viviendo ahora, que no tenemos lluvias, se abstengan en la medida de lo posible de realizar esta práctica. Cusco, Huancavelica y Huánuco son las regiones más afectadas por los más de 170 incendios que han arrasado con más de 3.300 hectáreas. Lamentablemente, 10 personas han fallecido y miles han sido damnificadas. Zonas de la Amazonía, incluyendo áreas protegidas, están en grave peligro. Los responsables de los incendios forestales no solo podrían ir a prisión, sino que también deberán pagar los daños causados, ya que estos delitos afectan no solo a las personas,
sino también a la naturaleza y a la economía. Y esto conllevará que se van a tener que tomar en cuenta la trascendencia del daño al ambiente o al daño ecológico. Y esto puede conllevar montos muy elevados, porque no solamente es reparar a una víctima o a una persona humana, sino reparar el hábitat. Y eso va a conllevar que posiblemente la Procuraduría encargada de esto, la Fiscalía, va a tener que consultar con peritos para adecuar cuánto debe ser el monto de estos puntos. Porque no solamente es un daño a una sola persona, sino que es un daño colectivo, y como colectivo implica evaluar la magnitud de todo esto en todo el hábitat. En realidad, lamentable estos siniestros que no solamente dejan millonarias pérdidas, sino también la muerte de decenas de especies naturales, ¿no? Que algunas están en peligro de extinción, y sobre todo la vida de muchas personas que ya han fallecido, ¿no? Las autoridades, como ha dicho el ministro, están a la espera para ver si declaran emergencia, pero todavía no se ha descartado. Claro, hoy la Presidenta ha sobrevolado precisamente esta zona afectada. Bien, y ahora les contamos que un fallo histórico realizó el Poder Judicial al declarar al río Marañón como sujeto de derecho y por lo tanto dispuso una serie de medidas para su protección ambiental. Este río, uno de los principales fuentes de vida de la selva, ha sufrido en los últimos años más de 60 derrames de petróleo que han contaminado sus aguas. Los detalles en la siguiente nota de Melody Sánchez. Vamos a presentar una demanda en defensa de nuestro río Marañón. La jueza de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Coreli Armas, ha dado un paso sin precedentes. El río Marañón, víctima de los constantes derrames de petróleo, ha sido reconocido como sujeto de derechos. Esta decisión histórica es un triunfo para las comunidades indígenas que han luchado incansablemente contra la contaminación del oleoducto norperuano. El año 1997, si no mal recuerdo, hasta el 2019 que hubo un informe de Ocinermin, el cual señalaba los constantes derrames de petróleo que ha existido desde la fecha hasta la actualidad, ¿no? Que se está viendo afectada a estas comunidades y asimismo los pobladores alrededor del río Marañón. Esto significa que el río podrá existir, fluir libremente y mantenerse limpio. Además, la jueza del Juzgado Mixto de Nauta ordenó a Petroperú tomar medidas concretas para evitar nuevos derrames y limpiar los ya existentes, beneficiando así a las comunidades que dependen de este vital recurso. Como declararle al río Marañón como titular de derecho a que el río Marañón tenga que fluir, ¿no? Que esté libre de contaminación, que esté protegido, representado, ¿no? Tanto por las instituciones públicas como las comunidades nativas, ¿no? Durante décadas, el río Marañón ha sido víctima de una tragedia silenciosa. Más de 60 derrames de petróleo han contaminado sus aguas, poniendo en riesgo la vida de miles de peruanos y la biodiversidad de la Amazonía. Pero las mujeres Cucama, guardianes de este río sagrado, no se quedaron de brazos cruzados. Con valentía, iniciaron una demanda para exigir justicia y poner fin a esta destrucción. Soy Mariluz Kanakiri Morayari. Lucho por la dignidad de mi pueblo, de mi vida, de mi región, de mi país y quizás del mundo entero. Que no solamente estamos hablando sobre la protección a las comunidades nativas, también estamos también reflejando en la preocupación que se tiene a la población, porque de las aguas dulces son los que sobreviven las personas. Tenemos el agua potable, ¿no? Que es tratada, que viene de los ríos. Y asimismo la preocupación que se tiene en la subsistencia de las comunidades nativas y de los alrededores de las poblaciones, ¿no? De las comunidades que están. El río Marañón, uno de los más importantes de la Amazonía, ahora tiene voz y puede defenderse de quienes lo dañan. Este fallo judicial es un llamado a la acción para que todos nos comprometamos a proteger nuestros ríos y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones. Bien, justamente decías, mientras ponemos este video, en realidad importante, porque es importante saber precisamente las penas
que hay por el delito de contaminación, y es cierto, aquellos que modalidades, ¿no? atenten precisamente contra el medio ambiente, ¿no? Antes vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para comenzar con este informe. Gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias, y ahora les contamos que hasta 12 años de cárcel pueden ser condenados por la justicia aquellas personas que en su modalidad agravada afectan el medio ambiente, advirtieron los jueces que participaron en el Congreso Internacional de Justicia Ambiental en Piura. Veamos el siguiente informe. Ante el grave daño a nuestro planeta, las penas por delitos ecológicos se endurecen. La jueza Erika Soto del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos ambientales de Loreto advirtió que las sanciones pueden llegar hasta los 12 años o más de prisión. Claro, conforme lo establece la norma en su extremo básico, siempre va a ser 4, pero se va a agravar si esto es cometido por funcionarios o servidores públicos, o hay pluralidad de personas que participan en el delito, ¿no? Entonces, estas inclusive podrían sobrepasar los 12 años, ¿no? En Loreto, la tala ilegal y el tráfico de madera son problemas graves que amenazan nuestros bosques. A menudo son los líderes comunitarios quienes se ven involucrados, poniendo en riesgo el futuro de sus propios territorios. Estas acciones se llevan a cabo sin contar con información confiable y sin aplicar el principio precautorio. Entonces, muchas veces, obviando ese deber que se tiene a través del principio precautorio que establece la Ley General del Ambiente, otorgan las autoridades forestales los permisos respectivos. Entonces, ahí estamos ya frente a un delito de otorgamiento ilegal de derechos, sin respetar por ejemplo, la obligatoriedad de las inspecciones en el lugar donde se va a hacer los otorgamientos. Posteriormente ya viene a realizarse los delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables. Según la magistrada Soto, muchas empresas están estableciendo vínculos con líderes comunitarios para obtener permisos y talar nuestros bosques. Aunque esto pueda parecer normal, la falta de control es preocupante. Ahora que estamos con el tema de la tecnología, a través de las web, de las instituciones competentes, transparentar, ¿no?, el balance de extracción, de tal manera que permita a qué nivel ha sido aprovechado en un permiso determinado los productos forestales maderables, de tal manera que nos permita controlar si en efecto se está cumpliendo o no, o finalmente ya se aprovechó más de lo otorgado, ¿no? Entonces, ese control no se hace. El Poder Judicial está haciendo un esfuerzo por agilizar los juicios ambientales. Pese a que los casos se resuelven rápido, la falta de presupuesto es un gran problema. Y es que proteger nuestro medio ambiente no tiene precio. Bueno, en la actualidad, a través de la Corte de Loreto y también del Poder Judicial, lo que hacemos es tratar de dar celeridad a los procesos medioambientales, ¿no?, que sean resueltos en los plazos oportunos, pero a veces requerimos de un tema presupuestario para poder incrementar el personal que se haga cargo de estos procesos. Es que no se entiende el delito ambiental en su magnitud, ¿no?, que tiene una tratativa diferente a un proceso civil o a un proceso contencioso administrativo o laboral, ¿no? Tiene su propia peculiaridad e importancia y trascendencia en lo que es la lucha contra la no afectación del medio ambiente, ¿no? Muy importante lo que decía la magistrada sobre las sanciones drásticas que debe dar el Poder Judicial en estos casos. Como vemos en las imágenes, cómo esta depredación genera tanto daño. En realidad, a veces quienes hemos viajado a esas zonas, es triste ver cómo extensas zonas de árboles son volados, quemados en segundos. Lo que demoró la naturaleza construir millones de años, se acaban por la mano humana. Lamentable. Ahora les contamos que este sábado 21 de septiembre se conocerán los 4 equipos de estudiantes de Derecho
que pasarán a la semifinal del segundo concurso interuniversitario de litigación oral del Poder Judicial. La gran final será el 12 de octubre y donde se conocerán el mejor equipo de litigación oral a nivel de universidades de todo el país. Veamos el informe de Walter Condorín. Y la próxima sesión va a ser el sábado 21 de septiembre, en la cual se van a enfrentar estos 16 equipos en horas de la mañana y en horas de la tarde en la audiencia de pruebas. El pasado sábado 14 de septiembre culminó la etapa regional del segundo concurso nacional interuniversitario de litigación oral 2024, que reunió a 80 equipos de diferentes universidades del país. Durante 4 intensos días se llevaron a cabo 80 audiencias preliminares en las que participaron más de 100 jueces de diversas cortes del país. De los 133 equipos que iniciaron la competencia, solo 16 de ellos avanzan a la etapa de audiencia de prueba. ¿Y qué cuidados deben tener los estudiantes en esta fase? Ahí es importante, primero, establecer la relevancia y la pertinencia de cada medio probatorio que sustente el hecho controvertido que se pretende acreditar. Entonces ahí, ¿no?, los estudiantes universitarios tendrán que esforzarse en lograr que se obtenga una prueba de calidad que permita sustentar o desacreditar el hecho controvertido que es materia del proceso. Los equipos clasificados para los octavos de final provienen de 4 macrorregiones del país, 9 universidades privadas y 7 equipos de universidades estatales. Los octavos de final se llevarán a cabo el sábado 21 de septiembre, donde los 16 equipos clasificados competirán en audiencias de prueba. Ese mismo día se realizarán los cuartos de final, en los que los 8 equipos mejor valorados pasarán a la semifinal. Si bien es cierto, el concurso empezó en el mes de agosto con las inscripciones, pero se tuvo que trabajar anteriormente el caso, el cronograma, y también representa un esfuerzo y un sacrificio que hacen los jueces a nivel nacional, porque los jurados son jueces del Poder Judicial. La gran final de esta competencia judicial estudiantil se desarrollará el 12 de octubre en el Palacio de Justicia, donde los jueces supremos de la República serán los jurados. Semifinal y la final van a ser transmitidas por Justicia TV, que van a poderlo verlos todos a nivel nacional, y en las audiencias de semifinales se transmiten a través de los links que tenemos del equipo técnico de implementación de la oralidad civil en las plataformas virtuales de Facebook. El concurso cuenta con importantes aliados estratégicos como Apta Perú, el portal jurídico LP Pasión por el Derecho y STEMIS, quienes apoyan este evento y fortalecen las competencias de los futuros profesionales del derecho. Interesante concurso, qué emoción, sí, ¿no? Y se vienen de todas partes del Perú después para esta gran final, ¿no? Bien, y ahora les contamos que funcionarios de la Corte de Justicia de Panamá visitaron el Palacio Nacional de Justicia en una pasantía internacional. Los representantes de la justicia del país centroamericano expresaron el deseo de replicar en Panamá el servicio de atención al usuario que se aplica en el Perú en favor de los litigantes. Veamos. Por 5 días, una delegación de destacados representantes del órgano judicial de Panamá realizará una pasantía en nuestro país a fin de conocer los sistemas y plataformas del Poder Judicial para la atención al usuario, los mismos que buscan sean implementados en su país. Porque ellos han venido con miras a implementar, en este caso, en el órgano de gobierno de Panamá, el módulo de atención al usuario, es decir, una especie de réplica nuestra. Es decir, estamos transmitiendo el know-how, es decir, el conocimiento, la experiencia, el desarrollo de nuestra plataforma, la interoperatividad. Los pasantes se mostraron interesados e impresionados con el innovador módulo de atención al usuario MAU y la plataforma Serjus, un novedoso sistema que ha transformado la forma en que los ciudadanos interactúan con el Poder Judicial del Perú. Estamos muy impresionados, un excelente sistema, y queremos ver de qué forma podemos llegar a
implementar algo similar con su apoyo, que ha sido muy valioso, y sobre todo con la plataforma que nos están ayudando también a implementarla ya. El objetivo de esta pasantía, que representa un paso crucial en la búsqueda de fortalecer y modernizar el sistema de justicia panameño, es estudiar a fondo el MAU y el CERJUS, que son reconocidos por su eficiencia, transparencia y enfoque centrado en el ciudadano. Ustedes están muy avanzados en la atención a los ciudadanos, en el ámbito de la justicia, han sido capaces de darle una plataforma donde el usuario puede recibir mucha información valiosa, puede estar tranquilo de que va a tener seguridad de la información que le están dando, realista, oportuna, y eso es muy importante para el tratamiento del ciudadano. Esta delegación estuvo liderada por Doris Guerra Sánchez, directora ejecutiva de Servicios Comunes del Centro de Información de Atención al Ciudadano de Panamá, quien habló sobre cómo es la atención al usuario en su país. Allá tenemos el CIAC, Centro de Información y Atención al Usuario, donde básicamente los usuarios acuden a nuestras principales instalaciones y un asesor les da la atención en cuanto a algunos inconvenientes que ellos tengan, el número de expediente, dónde están sus causas y algún tipo de formularios que ellos requieran, tipo de pensión alimenticia, matrimonio, y así asesorarlos para que acudan a los juzgados. Los avances e incluir a las nuevas tecnologías en el aparato judicial es de suma importancia. Por ello, con miras a mejorar la atención al usuario, la Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial, CONAUJ, busca implementar a nivel nacional la inteligencia artificial que ya viene funcionando en Arequipa, llamada Sofía. ¿Y el usuario cómo se beneficia? El usuario obviamente tiene la posibilidad de recibir por WhatsApp la información de sus resoluciones, la información sobre las audiencias, del estado del proceso, de la atención de sus escritos, es decir, ya es un mecanismo ya de acción directa entre el usuario, el Poder Judicial y los demás, en este caso, operadores y miembros del sistema de justicia. Bueno, nos vamos a la Corte de la Libertad. Ahí Cintia Salis Rosas nos reporta sobre la condena a cadena perpetua que se dictó a un sujeto acusado de ultrajar sexualmente a una niña de solo 12 años. Veamos el informe. Por abusar sexualmente de una menor de edad, Wilson David Muñoz Méndez cumplirá su sentencia de por vida recluido en el penal de varones de El Milagro. Esa fue la condena que otorgaron los magistrados del segundo juzgado penal colegiado supraprovincial de Trujillo. Se condena a Wilson David Muñoz Méndez a la pena de cadena perpetua. Se dispone más la ejecución provisional de esta condena. Para tales efectos, comuníquese a la dirección del establecimiento penitenciario a efectos de que tome conocimiento y proceda al registro en el legajo del condenado. Wilson Muñoz era pareja de la madre de la menor y vivía en la misma casa con ella, ubicada en el distrito de Huanchaco. Es ahí donde abusó sexualmente de la niña de tan solo 12 años de edad. La menor narró que esta violación se produjo hasta en 5 oportunidades, aprovechándose de que la madre de ella confiaba en su pareja y que estos abusos ocurrieron entre junio del 2021 y enero del 2022. Fue en la última oportunidad que la víctima decidió contarle a su madre que había sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, mientras que ella no se encontraba en casa, siendo denunciado y capturado inmediatamente. Los jueces de la Corte de la Libertad ordenaron la cadena perpetua para Muñoz Méndez, así como el pago de 7.500 soles que deberá ser cancelado a favor de la agraviada por concepto de reparación civil. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Salis Rosas para Justicia TV. Les contamos que el Poder Judicial realizó el control de acusación contra el exmarino Augusto Gabilondo, acusado de la desaparición de al menos 69 personas en Huanta, Ayacucho, en 1984.
Para el 24 de septiembre a las 3 de la tarde continuará la audiencia de control de acusación contra Augusto Gabilondo García del Barco por el delito de asesinato, sindicado por la desaparición de personas en el caso Guanta. El magistrado Raúl Justiniano del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria dio nueva fecha para esta diligencia, luego de escuchar los elementos de convicción de la Fiscalía. García del Barco se le señala como responsable por la desaparición forzada de 69 personas en 1984 en Guanta, cuando era jefe de una sede militar en Ayacucho. Recordemos que esta región fue la que concentró gran parte de la violencia ejercida contra la población durante la época del conflicto armado interno. En Ecuador, sicarios asesinaron a tiros a la directora de la cárcel más grande de ese país. Es el segundo crimen que realizan la delincuencia contra autoridades penitenciarias en menos de una semana. Veamos el informe. Sicarios armados interceptaron al vehículo en donde se trasladaba la directora de la penitenciaría del Litoral en Ecuador, María Daniela Icaza, a quien acribillaron sin piedad. En este atentado, en donde la directora viajaba como copiloto, además salió herido su acompañante, otro funcionario del establecimiento penitenciario. El hecho se registró cuando ambos abandonaban el penal. La penitenciaría del Litoral, ubicada a la salida de Guayaquil, es una de las cárceles más pobladas del Ecuador y considerada la más peligrosa, pues ha sido el escenario de las peores masacres donde asesinaron a cerca de 200 presos los últimos años, según informaron los medios de comunicación. Este es el segundo atentado contra la máxima autoridad de una prisión en 9 días. La primera se registró el 3 de septiembre en circunstancias similares contra Alex Guevara, director de la cárcel del Lago Agrio de la amazónica provincia de Sucumbíos. El asesinato de María Daniela Icaza es el último episodio de la crisis carcelaria que vive Ecuador desde finales del 2020, caracterizada por la violencia entre bandas, motines y ataques directos contra las autoridades penitenciarias. Realmente lamentable la situación que se vive en el vecino país del norte. Sí. Bien, se nos acabó el programa. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos siempre por los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro, 25.3 de Vez Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados, además por las redes del Poder Judicial. Y bonito, como siempre, imágenes bonitas de Perú. Moyobamba se viene esta vez. Vamos a verla. A la selva.